Bienvenido, pequeño marisco, a las peores partes de la historia de tu vida. Somos tres amigos inexpertos, pero bien necios y curiosos, que van a chismear los logros y sobre todo las estupideces de la historia de la especie humana, de la manera que tus maestros de historia nunca te quisieron contar. Por respeto a los que ya no están y porque ya no se pueden defender de nuestro bullying. Somos... Úrsula. Goku, fase 3. Ay, me rompiste la madre, Juan. Juan Pablo Moreno, muy bien. En el peor programa de historia de Spotify. Esto es Histeria en la Historia, clase de historia que nunca vas a olvidar. Y comenzamos, sí señor, muy bien. Pero también ¿Cómo la han pasado, chicos? También estamos en ¿Qué pasó? YouTube, o sea... Ah, sí, también ya estamos en YouTube. De hecho, sí, debemos de incluir ya en el saludo que también ya estamos en... Bueno, estamos en YouTube. Pues sí, mami. Y ya que nos apoyen ahí con las suscripciones. Vamos a hacer festejo de que llegamos a 50. Denle like, suscríbanse, denle a la campanita. Sí, güey. Todas A ver, esas sí, a ver, todas las Sí. boludeces. Esas. No diga boludeces, chico. Muy bien. Y el día de hoy, una personita muy especial nos va a traer un tema muy interesante. Pero antes, quiero mandar un par de saludos aquí a algunas personitas bien chidas que nos escribieron en la Ay, publicación. tenemos fans. O gente que nos quiere, al menos, además de mi mamá. A mi mami Aquí le mi gusta el amigo- podcast. Sí, ¿verdad? Aquí mi amigo Jonathan Castro le vamos a mandar un saludo. Su evento histórico fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Ese güey esa madre desencadenó la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, sí estuvo gacho, ya que te pones a ver documentales, sí estuvo feo. Y también dice que la crisis de los misiles en Cuba. Güey, o sea, ahí sí estuvimos cerca de una tercera guerra mundial. Ahorita lo que pasó en Irán a principios del año, tranquilos, no manches. Pero esta vez sí estuvimos así con medio pie dentro de la aniquilación nuclear total. Sí, Esa vez sí estuvo feo. Sí, no cualquier guerra, una guerra nuclear. Guerra nuclear, güey, o sea, sí, Sí. por eso le llamaron la era atómica, ¿no? O sea, ya todos tenían juguetes nuevos, la URSS, Estados Unidos, y ya luego se fue expandiendo por el resto de Europa y algunos Sí. países de Medio Oriente. Sí está bien También- acabado. De hecho, por ahí iba como que el argumento de la película, bueno, la novela gráfica de Watchmen, como que se sitúa mucho en ese pedo. Ahí sí Ah, que sí es cierto. este de Sí. Alan te describe y te retrata como la atmósfera en ese entonces. De hecho, sí, tiene razón. Y de hecho, según los libros de historia y las películas, los X-Men nos salvaron, ¿no? De la Tercera Guerra Mundial. Fue Magneto el que nos echó, nos echó la Sí, mano. nos echó el palo. No estoy seguro de los X-Men. Además, en Watchmen fue el Doctor Manhattan que, gracias a él, en esa línea de tiempo, Estados Unidos ganó Vietnam y creo que Vietnam, una parte de Vietnam, Y es verdad. pasó a ser es el cierto. otro estado de Estados Unidos, ¿no? Como si les faltaran más. Sí, pero bueno. Bueno. Bien. También tengo saludo aquí de una chica muy, muy especial, Daniela Cantón. Y nos menciona. No voy a decir quién es. Nos menciona la revolución industrial. Sí, que es la revolución, es básicamente la rebelión de las máquinas, ¿no? La revolución de las máquinas, o sea, The Terminator. de Terminator, ¿no? Básicamente, así con eso va a empezar así el holocausto de las máquinas, güey. Todo inició con una costurera, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Con una maquiladora. Una algo así. maqui- Creo una que sí. No, una máquina de vapor. Fijo, Tenemos que averiguar bien de eso. Ok, está bien. Sí, creo que sí. O sea, descubrimos el poder del vapor. Los ¿sabes? expertos nos dicen. Sí, ya averiguaremos bien. Ya sacaremos algún temita de ello y investigaremos bien. Porque sí investigamos para cada tema, amigos. Y hacemos nuestra tarea. Sí, nos gusta sacar un 10 o un 9. Por favor. 8. Y por último, a mi apreciada amiga Paola León, que es bien buena onda, le gustan los podcasts y algún día le invitaremos a que nos eche la mano con un episodio, si ella quiere. Okay. Sí, ¿qué les iba a decir? Oigan, hoy es 13 de... Bueno, estamos grabando hoy 13 de mayo. Se celebra... Tenemos la efeméride. Sí, tenemos la efeméride... otra tragedia de los buques petroleros hundidos por los barcos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial fue la excusa que ya tuvo México como para entrar en el conflicto. Obviamente no de lleno como la Unión Soviética, como el Reino Unido, como Francia y los gringos.
pero pues ya Demos- enviaron por ello al famoso Escuadrón 201, ¿no? La fuerza expedicionaria a pelear en el Pacífico con los japoneses. legendaria escuadrón. La neta. Sí, según que sí estaban muy cabrones, ¿eh? O sea que sí eran pilotos así muy, muy cabrones, aparentemente. Sí, vale la que- pena hacer como que un episodio sobre curiosidades, porque ajá, no, obviamente pues no tenemos tanques como la Unión Soviética en ese entonces, No. pero pues bueno, Claro. mucho No, poder, ni mucho hoy poder en día. mexa. Sí, de ley. No, pero sí eran buenos pilotos, aparentemente. Y el punto que hasta el día de hoy no tengamos tanques de guerra, o como les conocen en el mundo moderno, main battle tanks, que son así como los tanques completos que tienen los estadounidenses, los rusos, los demás países ¿Cómo se dice? europeos. Main battle tank. Escuché, por un momento escuché como Mean Girls, o algo así, como que Mean No, main battle tanks. O sea, de esos así que se mueven por oruga, ya sabes, y que están así blindados, casa de la chica. Esto tenemos de dos tanques franceses con rueditas. Ajá, y son franceses. O sea, todavía ni de eso nos libramos. Pero bueno, realmente tampoco es como que los necesitemos en el México moderno, ¿no? O sea, porque nuestro pedo es otro, son pedos internos. O sea, no es como para una guerra urbana. Pero bueno, ojalá en lo que es sí o no. Mejor cuéntanos, Juanpi, ¿qué nos da? Perdón, ¿tienen saludos ustedes que mandar? Saludos a mi mamá. Saludos a mi tía, a doña mamá de Andrea. Es como mi tía, sí, sí. Qué Eso sí es. bonito. Sí, la verdad sí, qué bonito. Muy bien. Y mientras si es Chana o Juana, a ver, espérenme, creo que tenemos un pequeño problemita técnico por acá. ¿Qué hiciste? No, ya volviste, pensé que te habías ido, ya estaba poniendo aquí estoy. ya estaba poniendo a Pensé tararear que aquí. ibas a... No, estoy dando chance de que ibas a decir otra cosa. Bueno. Entonces son todos los saludos que tenemos por ahora, ¿no? Sí, es todo, de momento. Ok. Diverso. Bueno, yo personalmente quiero mandarle saludos a Chris Mena, que le gusta el podcast. Sí, saludos a Chris. Saludos a Personita Chris. muy especial. Sí. Un saludito. Muy bien, chicos. Bueno, Juanpi, a ver, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, entonces en este capítulo a mí me toca escupirles o hablarles de un tema. Escupirles, no, gracias, güey. Ya. Decirles un- Suficiente lluvia tuvimos últimamente. Ay, que llueva más. No sé, Yo más, no manches. qué reflejo. Eso, o sea, para los que no viven en Mérida, es horrible el clima acá. O sea, Sí. llueve así un día, luego sale el sol así 15 meses y luego vuelve a llover otros 2 días. O sea, es horrible. Ujú. Así que se aprecia, ¿eh? Pero no me escupas, vato, no, por favor. Mejor Perdón. cuéntanos. Bueno, el día de hoy les quiero hablar de unos personajes que nos intentaron enseñar, o bueno, un momento nos intentaron enseñar en la escuela, en su momento, en la prepa, pero que en su momento nos valió madres y nos dio sueño, pero realmente tiene como que, Ok. tiene momentos como que muy bellos para recordar, ¿no? En ver. parte que están ubicados en la antigua Grecia, filósofos griegos, pero en particularmente les quiero hablar de un personaje que estuvo no en medio de todo eso, pero sí es muy referenciado por muchos historiadores, que Ok. no escribió ni madres, pero de alguna manera sus enseñanzas Ok. llegan Así como nosotros. hasta la fecha. Sí, no, o sea, les voy a hablar de los filósofos griegos, pero particularmente de Diógenes de Sinope, o Diógenes el Diógenes. perro. Perdón, Diógenes de dónde? Diógenes de Sinope. Sínobe. Sinope. P. Sínote. Ok. Güey, P. P de Sí, presta sí. atención. Te depende. No, ok, ya. Pues, a todo dar, a ver, yo realmente desconozco un poquito de este tema. Y efectivamente, ¿no? Te lo enseñaban en la prepa, pero sí, güey, yo solo quiero mis créditos y salir de esta madre. Ya. Sí. Sí, pero fíjate que conforme va pasando el tiempo, como que le vas echando un ojo, ¿no? O al menos, dependiendo del tipo de persona y tus intereses que tengas, así como que dices, ay, pues este güey, creo que tenía razón, ¿no? Nadie se baña. Bueno, nadie se baña 2 veces en el mismo río, es frase de no, de Heráclito de Feso, me parece. Bien, Pero bien, sí tenían bien. así, frases así bastante interesantes. Así como que tenían mucho tiempo libre, me imagino. Sí, es que pues ajá, Grecia por mucho tiempo eran como que islas-estados
por ejemplo, se la pasaban en guerras y en algunos momentos llegaron a tener muchos esclavos y los académicos y la parte, digamos, nobleza de los, por así decirlo, de los griegos, pues tenían mucho tiempo libre, como bien dices, ¿no? Y pues ponte a pensar en la inmortalidad del cangrejo y así. No, es que no tenían internet. Pues no les quedaba de otra, vamos a pensar, ¿no? Entonces, okay. ¿Y qué hacemos? Así se juntaban, se echaban un porro, así tomaban los tragos y se ponían a filosofar. Ajá. Eso no ha cambiado mucho. Ha cambiado. Sí, ¿no? Algunos siglos después no ha cambiado mucho, ¿no? No sé. Sobre todo yo creo que cuando hacían la peda de hombres, ya que todos Sí. se ponen así bastante así happy, así bastante así deep, se pueden hablar de, no, güey, es que yo creo que todos venimos de algún lugar, así, te pones así a filosofar, yo creo. Sí, No sé, ha yo a lo cambiado mejor esos mucho. güeyes son influenciados, ¿no? Tomaban demasiado vino, igual o algo así. Sí, de esta manera. Pero en ese entonces como que se tomaban muy en serio, creaban escuelas, eran financiados por algunas personas, educaban incluso a reyes y emperadores como el buen Alejandro Magno, ahí hablaremos de eso. Ah, sí es cierto. O sea, realmente Sí, ya. no simplemente eran como que hoy en día bohemios que están ahí O sea, perdidos era- en alcohol, sino sí eran como que, era bueno, hasta la fecha, ¿no? Como De que profesión, ¿no? Sí, mucho de profesión. Aunque, claro, sí vimos como que personas que de eso, hoy en día, contemporáneos, poetas y músicos, bueno, de ahí salieron, ¿no? Que realmente sí nos enseñan también cosas, ¿no? Quizás como que el concepto es algo similar. Oh, vaya. Pues son interesantes. Solo que aquí en el Mediterráneo y con mucho vino. Claro. No, seguramente era un paisaje encantador, ¿no? O sea, imagínate estar ahí en Grecia, frente al mar, así, Con en tu tu barco. propio pedo. Ah, güey. No, sí, suena interesante. Suena interesante. Ajá. Y en particular, pues bueno, la escuela hay un montón de escuelas que se fundaban en ese entonces, ¿no? Tenía una maestra muy linda que sí nos hizo como que... o sea, ella como que está en su lucha, ¿no? De hacer que unos pubertos de prepa aprendan algo de filosofía, o sea, igual es difícil, realmente. Nos hizo... Yo creo que depende mucho la pasión que le pongas. O sea, por ejemplo, o sea, a mí me gusta mucho hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que por eso estoy haciendo este pinche podcast. Entonces, yo creo que mucho depende de la pasión que le pongas a la historia. O sea, la gente sabe que me encanta la historia de la Segunda Guerra Mundial, mucho lo que hizo la URSS en ese momento. Entonces, sí ha habido... Tengo por ahí una amiga que se llama Cristel, que dice, güey, eso está muy chingón cuando hablas de eso. Porque, o sea, le pones feeling, güey. Entonces, pues, tuve la dicha de estar en Rusia hace un par de años. Y... Ash, nos presumes de tus no, mamando de su viaje. No, güey, no, es que la parte chingona, o sea, tú vas a los museos Claro. y dices, verga, esta Sí, voy cosa cualquier fue día. real. No, es que dices, no mames, esto fue real. O sea, aquí está la bandera que izaron en el Reichstag el día que tomaron Berlín, esos güeyes. O sea, hay una piscina llena de esvásticas y medallas nazis que esos güeyes tomaron así de quién sabe cuántos cadáveres muertos, ¿no? Eso está muy cabrón. No, pues no, cadáveres muertos, ¿cómo más, no? Perdón. Cadáveres muertos. Cadáveres, Sí, güeyes muertos. O sea, entonces, Pues sí, me imagino. está deep, ya que lo ves así, está deep. Pues sí. En fin. Pero Bueno, muy ya no interesante, sé, pero eso será para otro tema. Y sí, estaría bueno que hables más adelante. Pero regresando al tema, estamos en la Grecia antigua, 400 AC, antes del coronavirus. No es cierto, antes de Cristo. Cagado, ok. Ajá. Bueno, para empezar, hablemos un poco de sus inicios de la vida de este particular personaje, Diógenes. Nació en Sinope, colonia griega de la actual Turquía. Nació en 412 antes de Cristo. Desde un inicio él como que mostraba una particular manera de ver las cosas, ¿no? Más adelante vamos a ver que era una persona de pensamientos y opiniones fuertes. Fue hijo de un banquero Icesias se llamaba. Perdón, banquero, no Banquero. banquero. Ah, se llama Banquero. banquero, ok. Ajá, banquero. Aquí blancas, güey. Decía banca. Ya, no manches. Ok. Aquí voy a insertar así un sonido de... Ah, no. Pero bueno, entonces era un banquero, ajá, no era de los que hacía bancas, pero ajá, era que tenía sus
contaba monedas y todo, pero fueron exiliados de Sinope por falsificar monedas. Ah, no mames. O Sí, sea, ya desde entonces. Sí, Ya desde entonces. Sí, ya empezamos mal, ¿no? Ah, no me había puesto a pensar. Pensé que era un pedo más moderno eso de falsificar. Pero tiene sentido. Por lo visto, no, si hay la oportunidad y ganas, puedes falsificar lo que quieras. Muy bien, ok. En qué momento. Y bueno, y algo que Diógenes, en vez de sentir vergüenza, como que de una manera lo porta con orgullo. No, fui exiliado de Sinope. No, bueno. De hecho, creo que le fue bien. Pero bueno, se fueron a Atenas, el corazón de Grecia. Yeah. Entonces, y ahí Diógenes conoció a otro filósofo. Como les digo, los filósofos antes les gustaba o se usaba de que iban a las plazas, ágoras le llaman, a hablar de sus ideas, de sus viajes cuando están drogados. las veces cuando están drogados. Era como que el centro de conocimientos muchas veces, ¿no? Ok. Entonces, digamos, ahí ya cuando llegado a Atenas conoció a otro filósofo llamado Antístenes, que este fue discípulo de Sócrates. Sócrates, vamos a ver que enseñó a un chingo, o sea, llamado el modelo socrático, ¿no? Pero bueno. Ok. Entonces, este cuate de Antístenes era fundador de una escuela llamada los cínicos. Cínicos. O el cinismo era así como que una escuela Es verdad. muy particular de filosofía. Como que se le queda a este güey. No, y vas a ver. Incluso no fue el creador de esta corriente filosófica, pero fue el mayor exponente de la filosofía. Nació para eso. Sí, El cinismo. sí. De hecho, desde un inicio como que de Antístenes no quería aceptar a este Diógenes. Como que sabía que le iba a dar como que pedos y pues no quería. Sí, o sea, me imagino, ¿no? Ese pinche típico alumno que es una fichita y dices, verga, ¿sí? ¿Por qué tengo este güey? Pues ya pagaron su colegiatura, ni pedo, ¿no? O sea, Ajá. tengo que atenderlo. Así que no quiero, ¿no? Pero bueno, va. Ya hizo su depósito, ya ni pedo. Sí. Pero bueno, pero aún así estuvo muy insistente, chingue, y pues terminó siendo su discípulo, decidió aceptarlo, ya que... Antes que nada, les quiero, más que nada para poner en contexto, el cinismo es una escuela que viene de la palabra kion, de griego, no sé cómo se escribe, pero que quiere decir perro. No mames. Denominado o atribuido debido a la manera en cómo estos animalitos deambulaban por su vida. De una manera A ver. Pero ya desde entonces se les conocía así como... Sí, de ahí viene... Antístenes fue el que creó la escuela de cinismo y de ahí viene el cinismo kion, creo que es el nombre de la palabra griega. Oye, pero no está un poquito sad, así que reconozcan tu escuela, porque es como escuela de perros, ¿no? Pero ahí te va. Lo que sí se oye así que, ojo, como que uno diría así que pedo, ¿no? Uno elegiría como que otra cosa, pero no, según ellos veían como que al perro como un animal muy noble y admiraban como digamos, vivía su vida, para la redundancia, ¿no? De una manera muy libre, solamente vivía con lo necesario. Y esta era como que la piedra angular o la manera en que estas personas decidían predicar o de menos vivir solo, ¿no? con lo necesario. Ajá. Como una... O sea, fundaron la escuela del Hakuna Matata. Sí, podría ser. Ay, wow, qué chingón. Y el maestro estrella era Balú. Oye, sí, El primero fue Balú. Deberían de... No fue Balú. Esos güeyes seguramente jangueaban juntos, ¿no? Balú, Timón y Pumba. Sin pedos. ¿Pero qué fue primero? ¿Libro de la selva o Rey León? Creo que el libro de la selva. El libro de la selva. Sí, Sí. entonces sí. Sí, porque de hecho me parece que el Rey León está basado en Hamlet, o pareciera que está basado en Hamlet. Sí, o sea, se inspiró mucho en Hamlet, realmente. Sí, y el libro de la selva parece que es un pedo más hindú. No sé si lo hayan escrito los ingleses, pero sí es un pedo un poquito más antiguo. Creo que es una fábula hindú, me parece. Okay. Ese es para otra fama, pero veían como, defendían la pobreza como una virtud, básicamente. Lo veían como un ejemplo de independencia.
Ok. que independencia pura. Te digo, a veces se fumaban cada cosa, pero cada quien tenía como que lo suyo, pero bueno. Pero tenían su Ok. punto, o sea, tenían A ver, cuéntanos. el porqué. Decían de que para ellos no había más valioso que el hombre que podía vivir solo con lo justo y necesario. Es una virtud que pretendían defender. Suena. Perdón, Tu Eh, suena. himno era, Suena. búscalo más y tal más. Lo que es necesidad nomás. Mamá naturaleza. Más que nada era porque, en parte hay que entender un poco el contexto de la historia, porque veían en ese entonces los excesos y la corrupción de la alta sociedad griega. Entonces, podías verlo como que una contrarrespuesta a lo que ellos, a que algunos vivían y criticaban, ¿no? Siento que es siento como que un poquito la filosofía franciscana, del cristianismo franciscano, siento que se habrá basado de algunas cosas de allá, porque igual hay mucho de de hecho, sí, sí. esta idea del despojo de las cosas, ya sabes, vivir así como que con lo mínimo que Dios provee, ¿no? O sea, en la filosofía franciscana. Sí. Siento, hay algunas similitudes, eso me parece. Sí, es muy interesante. Sí, y sería bueno como que investigar al respecto. Muy probablemente que sí, porque realmente los franciscanos eran unas personas muy letradas en muchas cosas, ¿no? O sea, probablemente sí tenga como que su vena de, se llama cínico, ¿no? Ok. Pero aparte tenía otras características que vamos a ver más adelante. Esa es como Ok. que la base, ¿no? Ok, Entonces, continúa. y bueno, volviendo a Diógenes, él quería llevar la escuela del cinismo a su máxima expresión. O sea, no había puntos medios con él. O sea, para él era aceptar este estilo de vida y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, o bueno, sus últimas claro. Él no era ningún poser, básicamente, o sea. Ok. Sí, suena cabrón, ¿no? O sea, porque, o sea, me imagino que Grecia era muy opulenta o muy rica en esa época. Entonces, así como que te digan de pronto, no, despójate de todo esto, pues sí, está así como que cabrón, güey, pero pues mis 10,000 granjas o algo así. Claro, no, quizás sí, no creo que veía el malo poseer bienes, ¿no? Pero pues él quería ser un exponente de esta corriente filosófica y pues como que quería hacerlo de manera más pura. Ok. No lo pensaba, ¿no? Y bueno, para comentarte, para empezar, pero aparte no solamente él aprendió estas cosas, sino Diógenes también aprendió cuestiones básicas como matemáticas, geometría, o sea, realmente, o sea, sí sabía de cosas, o sea, sí estaba bien educado el señor. Okay. O sea, no solamente era un hippie ahí apestoso que, sí, no, y las empresas nos están lavando el cerebro. No. No, el güey estaba fundamentado, ¿no? No, mira, para que veas, mira, para empezar, como Ga se consiguió una gran tinaja de barro. Más que, imagínate una maceta enorme. No mames, o sea, el güey era el Chavo del 8, básicamente. Sí, Vivía dentro del pinche. No mames, güey. ¿En serio? O sea. sí. Sí, en ese entonces no había barriles de madera, yo creo, pero era como que era suficientemente grande para que él pudiera vivir allá y dormir. ¿Qué pedo? Okay. No, o sea, tenía un techo arriba de su cabeza, podía dormir seco, o sea, tenía lo necesario, ¿no? O sea, el vato sí pagaba derecho de uso del suelo, ¿no? Porque tenía techo. Sería el colmo, pero bueno. Okay. Sus únicas pertenencias era pues una túnica que siempre usaba, tal cual no necesitaba como que otra, pues si uso una, pues, toda pues, maloliente y café, su túnica que no la lavaba todavía. Vale. Ya se paraba. Bueno, igual entonces había ríos limpios, igual y pues creo que pues. Sí, y creo que no tenían tanto ese pedo como nosotros de estar encuerados, ¿no? Bueno, tampoco los finlandeses tienen ese pedo en el sauna. No, o sea, no, pues, o sea, pero sí, no, o sea, tú en ese entonces tampoco puedes ir desnudo, o sea, ahí en los lugares públicos. Al fin y al cabo debes tener una túnica, aunque sea, ¿no? Pero bueno, era el mismo manto sucio y rairo. Ok, sí. Andaba descalzo. Los zapatos son mamadas. A la verga. Y sus únicas posesiones eran un bastón para poder caminar, una bolsa de cuero para guardar cositas,
y un cuenco que usaba para comer. Pero que un El día... vato básicamente era un vago. Algo así, pero inteligente. Pero Claro. el cuenco no le duró mucho porque un día en lo que estaba tomando agua de un pozo, vio a un niño agarrar con sus manos agua. Y entonces dijo, no necesito esta chingada, es un lujo innecesario. Y lo botó a la verga. What? O sea, para que te des una idea de cómo... ¿Qué eso? Ok. O sea, y así lo diga, era un lujo innecesario. Un lujo. Ok. ¿Qué pex? Así con Diógenes de... Soy No. su fan. ¿Qué cosa? Soy su fan. Sí. No había un término medio para este cabrón, ¿no? Él creía que si no es necesario, él lo veía como un lastre para alcanzar la plenitud de la vida. Para él deshacerse de todo deseo que pueda degenerar en dependencia. Más que para mantener una vida libre. Ok, wow. Entonces era como que... Y pues, cabrón el señor. No solo lo decía simplemente... O sea, no solamente lo decía por decir, o sea, actuaba según a sus ideas. Está bien. O sea, está siendo acorde, ¿no? O sea, hay mucho vato allá que... Al menos era congruente. Sí. No es necesario esto, ¿no? Pero pues, mucho pseudo comunista. Ya sabes, así de que no, es que son empresas capitalistas y la chingada, Sí. pero pues, ajá, tienen un iPhone. Sí, O sea, que están pagando a 90 meses con intereses en comer. Sí. No, lo decías en el capítulo anterior con el vato que defendía a Norcorea que vivía allá. O sea, Sí, güey, o sea, sí, es verdad, o sea, la historia está llena de mucha hipocresía, ¿no? Y es precisamente lo que tratamos de hablar un poquito acá. A ver, pero por favor, adelante. bueno, entonces. Entonces esto es lo que pensaba. Hay que reconocérselo, claro. Y no se quedaba ahí. No le importaba señalar descaradamente a quienes tengan estas faltas que consideraban. O sea, no era una amargada gratis. Él veía el mundo que lo rodeaba y notaba que las personas, en vez de cultivarse a sí mismas, crear opiniones propias de lo que es correcto o no, muchos preferían actuar en función del qué dirán. No mames. O sea, Fecha. Como hasta la fecha, por lo visto, ¿no? pero No aprendieron nada. ¿no es un poquito irónico? Bueno, pues no es un poco, sí es un poco cínico, ¿no? Porque pues, se supone que te estás despojando de todo esto, pero en función del qué dirán, o sea, como que es un poquito contradictorio, ¿no? O sea, Buen que punto. quiero que vean que soy pobre, básicamente. Bueno, sí, no, porque no es como que... Bueno, sí, quizás en parte sea un poco hipócrita, pero pues igual lo veía como marcar el ejemplo. Marcar el ejemplo y aparte él creía en esta manera de vivir. Digo, no le imponía nada a nadie, como que él buscaba dar sus enseñanzas a quien quiera. Pero, más que nada, como que sería un poco hipócrita a las personas de ese entonces, a algunos. Sí, un poquito cínico, como ya dirían. Y de hecho, realmente, la palabra cínica, el uso que tenemos al cínico se lo debemos en gran parte a él, por cómo decía lo que pensaba. Entonces, el buen Diógenes pasaba el resto de su vida para demostrarles que la manera en cómo vivían estas personas era una mamada, básicamente. No manches. Y bueno, típico que me encuentro frases de él y me topé con una frase que se parece que es de él. Decía que el único medio de conservar el hombre su libertad es estar dispuesto a morir por ella. O sea, quiere llevar a su extremo. No manches. Estar dispuesto a morir por tu... Bueno, Por ella, hacer por un tu poco más noble, ¿no? O sea, un poquito como lo que hacían los 300. de cierta Bueno, forma, en la película. Ujú. Sí, estaba chido eso, ¿no? De que, no, pues prefiero morir... ¿Cómo? Morir de pie a vivir arrodillado. Ujú. Bueno, o sea, es un poquito la filosofía esta, pues es una Sí. cool. Pero bueno, Algunas personas en Cuba eso dicen, prefiero morir a vivir mi vida esclavizado. Les tocó la parte fea del comunismo a algunas personas. sí, claro. De hecho, muchos frentes de liberación, por así decir, es un poquito el estandarte, ¿no? Sí, el comunismo se oprimió bien, cabrón. Ujú. Ya pasó la mitad del planeta. Ajá. Hace nada, pues, defendía de que pues debes de crearte tu propio criterio y vivir acorde a eso, ¿no? Y muchas personas han llegado como que a esa conclusión. Por lo visto es una conclusión que llegan a algunas partes.
Es interesante esa filosofía. Pero bueno, estamos hablando de este cuate. Ya con ese contexto creo que pueden entender un poco más sus anécdotas, que realmente sin contexto dirían que es un pinche loco. Sí, claro. Ya un poquito explicado. Suena bueno. Empieza a cobrar sentido. Pero bueno, realmente es conocido, aparte de sus ideas, es también conocido por lo que hacía. Una de ellas es que no le importaba hacer sus necesidades en público. Ay, no. ¿Es en serio? Sí. O sea, pero tipo así en la mera plaza, en el ágora. O sea, ay, te me tocó cagar. Sí. Estás en su pastel ahí. Sí. No mames, ¿qué pedo? Ay, Muchas veces era que porque si escuchaba a alguien hablar que no le gustaba a él, era como que aquí tengo tu opinión, ¿no? Eso es lo que pienso de ti, ¿no? Ok. Y en parte... chico. Sí. Ajá. Y en parte, pues, igual probando de que ninguna actividad humana era tan vergonzosa como para hacer en privado, pero realmente, pues, se lo cagaba a las personas, ¿no? No manches, estaba hardcore ese cabrón. ¿no? O sea, pero es que no me, güey, es que no me lo imagino así ningún vato, al menos ningún hippie, casi. Es que a lo mejor estoy haciendo mal en compararlo con los hippies, ¿no? Pero que yo conozca, tampoco se va a echar un cake ahí mismo en donde esté ahí parado. No mames, cabrón. Es que, perdón, tengo una mente así bastante ágil. Pensé en algunas personas. Pero no lo arrestaban o algo, o sea, por hacer eso. Bueno, sí le decían cosas y él como que lo sabría, ¿no? O sea, Pero él estaba orgulloso, o sea, mira el tamaño de la caca que me acabo de echar, ajá. seguramente. No, en otra ocasión... No, Es como el güey de South Park, ¿no? O sea, mira, es un pedazo sólido, es solo una pieza sólida, ya sabes. Sentía orgullo, ¿no? O como te digo, es como que él está hablando mal de ti, mira, es lo que opina de ti. Así como que, eso podía... O sea, no, y sí se lo recriminaban. Otras ocasiones, otras costumbres que él tenía, era su manía de masturbarse en público. No, ¿por qué? Evitarle las... No mames, es que esa madre es una perversión, ¿no? Bueno, Es que no sé. ¿Qué? O sea, ¿qué pedo? él decía que ninguna actividad humana era tan vergonzosa. O sea, ¡A la madre! Pero, ¿y cómo no se lo madrearon? No quiere decir que no diera asco para los demás. De hecho, sí, o sea... ¿Qué? ¿Qué pedo? No encontré en una parte si se llegaron a madrear, no sé, no está como que documentado eso, pero pues sí le llegaron a decir, y como que, o sea, cuando le reclamaban, güey, no te pases, o sea, él lo que, ¿sabes qué contestaba? ¿Qué estaba? Él decía, mira, ojalá pudiera matar también el hambre frotándome el vientre, le decía, ¿no? Y hace algo. ¿Qué pedo con este cabrón? Sí, o sea, sí. pasé de no conocerlo a medio admirarlo, a decir what the fuck, a decir puto enfermo, ¿no? Es una, yo la llamo una montaña rusa de emociones. Es una montaña rusa de emociones, una montaña griega de emociones. Sí, güey, no manches. Ajá, algo así. Ajá. Pero bueno, según él, no veía a nadie mal en su actitud y en parte se enorgullecía de no necesitar a nadie para calmar sus ganas. Ay. ¿Eh? Entonces, como que. O sea, no, es que seguro el vato, es que no te creo. No te creo esa parte de que no necesitaba a nadie para calmar sus ganas. Yo me imagino al vato yendo al ágora, ahí sentadito Ay, en la fuente del ágora, cabrón, y viendo a las morras pasar. Seguramente. Seguramente Ajá. los morros. Ajá, probablemente morras o vatos. O vatos, pasar. sí, estamos hablando de Antigua Grecia, no te olvides. Sí, ajá, pero no necesito a nadie. Ay, cabrón, no te creo ese cuento, no manches. Bueno, de menos saben que el doctor, que digamos que era hasta cierto punto sustentable, pero bueno. Qué pedo. Pero bueno, ajá, y hay. Al menos el güey se protegía de enfermedades. Exacto. Sí, de hecho fue bastante longevo, ahí llegaremos a eso, ¿no? O sea, Mira, no le pegaron chancros. O sea, sí estaba muy, muy cabrón, ¿no? O sea, no obligaba a nadie, es como que solito podía satisfacerse, pero bueno. Pero, ajá, como que para probar su punto lo veo yo, o simplemente como para hablar, predicar con el ejemplo. Es cuando predicar con el ejemplo llega a otros niveles. Entonces, y aparte entraba como que, volviendo a la escuela filosófica que él profesaba, que era sí mismo,
Esto constituye una de las 3 actitudes o rasgos básicos que tenían estos filósofos. Le llamaban, tenía una palabra para eso, se llamaba anaideia. ¿Cómo? ¿Anaideia? Anaideia, sí, espero pronunciarlo bien. Anaideia. Anaideia. Suena un nombre de chica, Sí, ¿no? Anaideia. es una palabra griega cuyo significado significa desvergüenza, provocación o irreverencia. En la mitología griega, Anaideia es el nombre dado a la personificación de la desvergüenza y provocación. Hija, de hecho, sí, hija probablemente de Nix o Eris. Ok. O sea, si era el nombre de una morra. Sí, porque me está diciendo hija de... ¿Qué cosa? Sí, porque me está diciendo hija de Sí, Chana sí, y sí. Juana. Entonces, ajá. Sí, era el nombre de una morra y usaron su nombre como para decir... Ajá, es la personificación de la desvergüenza y provocación o irreverencia. Y esto constituye uno de los 3 rasgos filosóficos de los filósofos cínicos. Junto con la indiferencia, sitúa un amplio espacio. ¿Cómo se llama? Ajá, indiferencia. Y la franqueza o libertad en el hablar. ¿Libertad en qué? Libertad En el hablar. En el hablar, sí. Ok. O Digamos, sea, no tenía pelos en la lengua. básicamente. Tenía pelos en la lengua, de ley. Como Andy en su episodio. En Rapunzel. Anaideia. Te vamos a llamar Anaideia Espadas. Anaideia Espada. Ya, perdón. No, a mí me encantó. A mí me encantó, hazlo por favor. Espero please. mucho de ti en el próximo episodio. Igual. Todos les gustan las groserías, se pasan. Ay, Sí, En mira. el próximo episodio debes de saludar como Anaideia Espadas. Anaideia Espadas. ¿Sabes? Buena Muy bien. referencia. Buena referencia. Sí. Ajá, y entonces era como no les hagas caso, mamá. Un saludo, señora, otra vez. Hola, le extraño, doña. Le extraño mucho. Ay, esperemos pronto vernos. Ay, sí. Ya cuando todo esto pase. Pero bueno, ajá. Ujú. Entonces, como conociendo eso, pues uno pensaría que, bueno, es parte de su filosofía. Creo. Creo, ¿no? Pero bueno, él ajá, le valía lo que las personas pensaban, se la pasaba como que apartando a las personas de su camino, pensando que era basura o pedazos de escombro, ¿no? Que no valía había pocos que valía la pena enseñar. Chale. En otra ocasión, o sea, una persona vio que, pues, de noche y todo, pues, quizás necesitaba como que luz o algo, y entonces le regaló, pues, un candil, o sea, para poder poner velas o para que pueda Un moverse poco de de noche. iluminación. Ajá, entonces como que, o sea, un regalo, ¿no? A eso lo tomó como una ofensa. Ay, Se no, lo aventó en la cara, así de que. Sí, estaba se cagó, durmiendo. se cagó en el candil, ya sabes. Casi. Dijo, O se sea- cagó y se la chaqueteó en el candil. ¡Ay, po! Qué lindo. Y luego se pegó en el ay, qué asco. Creo que como no, en su momento estaba dormido y se despertó y vio eso, como que dijo, ¿qué es esta madre? ¿No? Entonces como que estuvo preguntando a todos de quién era esta cosa. O sea, A ver. El vato estaba dormido en su tinaja Sí, sí, sí. y le pusieron el candil dentro. Pusieron así a un ladito, Y ¿no? no Como se que- quemó. Ah, me imagino que apagado. O sea, Oye, tengo una pregunta. A ver. Sí, ¿Y sí, ese güey no se cagaba dentro de su o sea, dentro de su tinaja? ¿Cómo para qué si lo podía hacer afuera? pues no te. Pues no sé, o sea, capaz que el güey así de que... o sea, bueno, no es verdad. No es prestaste privado. atención. Es verdad, tienes razón. Porque sería privado cagarse en su tienda. Qué mamada, ok. Sí, hasta eso creo que pues era la antigua que decía, no investigue esa parte, no se tenían baños públicos como en Roma, ahora que lo pienso. Creo que sí. O no sé si esos eran los romanos. Creo que eran Los romanos tenían sus baños públicos, pero no sé si Sí. Grecia adoptaban eso o tenían como que en cualquier lugar, ¿no? Sí. En el río, como lo hacían mucho antes. Podría ser que no había Qué como... terrible. Hasta eso, los romanos eran muy civilizados para su época, muy adelantados para ¿Podemos su dejar época. de hablar de caca, por favor? ¡Ah, qué pena! Porque... Pues es parte de la filosofía del ser humano, Andy. ¿Estás entendiendo? Yo decía de Diógenes, el buen Diógenes, ¿no? Pero, ajá, Cagarse sí. en un candil. Ok. Ah, bueno, ¿y qué pedo? Así lo tomó como ofensa y qué hizo. Pues nada, Ajá. pues que uno se la pasó mucho tiempo, o sea, buscando quién le había regalado esa cosa. Obviamente nadie iba a decir yo, güey, porque estaba con su cara de guau. Pero bueno, Todo. No manches, o sea. entonces, pero bueno, en una ocasión se topó con un filósofo de nombre Aristipo. ¿Aristipo?
Aristipo, sí. Ok. Este fue un representante de una escuela llamado hedonista. Los, A la madre, ya sé para dónde va esto. sí, Ok. no sé si has hablado de ellos, Andy. Sí, he escuchado un poco de ellos. No me gusta dónde se va a dirigir. No se dirige nada feo, creo. Bueno, No Se sé. dirige a algo interesante. No, Ok, No sigue. quiero averiguarlo. Si quieres, a ver, Pablo, sigue. no, o sea, no voy a andar mucho en eso, ¿no? Solamente como que se topó con ese dude que pues era representante de la corriente hedonista y pues él creía de que pues era buscar la felicidad humana a partir del medio del placer, mayormente del placer inmediato. Es el hedonista. Ajá, Placer inmediato. el placer inmediato. Quizás empezó como una manera sana de ver tus... o sea, creo que habrá empezado una manera en que uno debe de aceptar sus pulsos y vivir con ellos porque uno es humano, pero luego se fue al caño todo eso, así que su justificación como que pues para mucho le servía, ¿no? Tengo una duda. ajá. Ya en esa época se tenía... bueno, yo sé que estamos hablando antes de Cristo, ¿no? Y después de que llega la rama del cristianismo empieza Ajá. todo esto de que esto es pecado y lo otro, ¿no? Y pues de ahí empieza mucha culpabilización que muchos creyentes que no han estudiado bien su fe la llevan al extremo y ya creen que de verdad, o sea, hasta por, no sé, o sea, de verdad creo que me he topado con gente que hasta porque, es que si voy al baño, o sea, de verdad, o sea, que piensan que todo está mal, hacer al baño, que salir al baño Sí. es pecado. Entonces mi pregunta es, como todo esto ocurre antes de Cristo, ¿ya había alguna idea sobre de que estaba mal que hagas esto u lo otro? Pues mira, Como chaquetearte al público. no como tal había como que esa... ¿cómo llamarlo? Ajá, esa estima o esa como que tendencia a decir, sí, si haces eso te vas al infierno. Ellos se morían, pues iban a dar al heredero, o sea, todos iban a parar al mismo lugar, ¿no? No había como que mucha esa marcada, pero sí se veía feo, pues masturbarse en público, o sea, porque hasta la fecha. Claro, no, y cagar en público tampoco es así muy lindo. Que Ajá. Pero pues, él tenía un punto, el Cangel tenía un punto. Ok. Entonces, Pero entonces, pero entonces, ¿cómo se relacionaron entonces, estos dos o sea, en Japón así como que sí había como que cierta pudor, si así lo querías llamar. Uh-huh. No tan marcado quizás en los años venideros, pero pues sí había como que esa, no tan marcado, pero pues sí había algo, ¿no? Como para que exista quizás esta corriente filosófica, ¿no? Entonces, este tipo de Aristipo se topó con Diógenes y pues allá había hablado de él y sus chocoaventuras. Entonces pues, un día que según una anécdota, se estaba comiendo unas gachas, frijoles, qué sé yo. Entonces, Diógenes. Y entonces este Aristipo era conocido por vivir en la corte de nobles o ricos. Ok. Porque hasta eso era medio vago. Ya. Entonces él decía, Ok. mira, ¿sabes? Tú... Así se hablaba. Mira, ¿sabes? Ajá, Ya sabes. Aquí, cabrón, te voy a explicar este pedo, a ver. Va a decir qué pedo, ¿no? Ajá. Entonces después, mira, si tú adulas o le dices cosas bonitas a los nobles o gobernantes, tú podrías dejar de comer frijoles, ¿no? Le dice a Diógenes. Y entonces él le dice, si tú comieras frijoles, podrías dejar de adular y mendigar, le decía. Oye, es una inteligente respuesta, Pues, entre otras cosas, o sea, no le buscarse enemigos entre otros filósofos, verdaderamente. O sea, le encantaba hacérsela de pedo a muchas personas. Sí, evidentemente. Mañana en Facebook. Me cae bien. Después dirás, oye, sí, muy bien. O sea, No, cuando alguien, cuando en un foro de guerra, ¿no? De los tantos que tengo, ¿no? Así de que, está bien chingón este avión y le ponen otro nombre, F, no sé, 15 y es un pinche F-22, ¿no? Solo tú, güey. Ya no lo hago tanto, pero sí me cabronaba hace 2 15 minutos. minutos. 15 minutos. La noche pasada. Sí, algo así. Se le hacía de pedo a otros filósofos de renombre, unos tal Anaxímenes, se le hacía de pedo a Demóstenes, se le hizo de pedo a Platón. ¡A Platón! A la
O sea, Sir Platón. Platón, o sea, que él le debemos muchas de sus ideas. Él fue muy famoso a uno de sus escritos, o él sí escribió, llamado La República. Él hablaba mucho de ajá, llamémosle de las primeras ciudades ideales, de cómo sería compuesto Qué chido. un estado. Qué chido, qué chido. Está interesante. Sí. Para Diógenes eran puras mamadas. A ver, rápidamente. Ajá. El concepto de idea-estado, rápidamente, explícanos. Oh, O sea, Juanpi es arquitecto, deben saber. Entonces él sabe. pues algo. Yo igual, pero pues eso es su tema, entonces que lo diga él. Bueno, más que nada no se enfocaba tanto como la idea de una ciudad utópica. La idea de la ciudad utópica se dio muchos años después. Él más que nada veía como que una manera de cómo se podía organizar las ciudades. O sea, él veía otra forma, ¿no? Okay. Pero todo eso lo hacía a base de pura análisis, lógica y deducción. O sea, tenía un proceso muy riguroso. Eso está padre, ¿no? Está chido. Así que es lo ideal, que fundamentes tus argumentos en un proceso, o sea, no solamente, pues yo creo que así es, a la verga, ¿no? O sea, tenemos mucho pedo actualmente, ¿no? O sea, que solo la gente habla por hablar. Muchas Entonces, veces sí. Como que no está fundamentado, a veces solamente quieres probar que estás en lo cierto, Ey. ¿no? Pero no. Sí, bueno, ok. Ajá. Sí, es muy cierto como dices. Y bueno, para Diógenes eran puras tonterías muchas veces. Yo lo veo como que el contrapeso, porque él prefería ver y estudiar la ciudad, en pasearse por la ciudad de Atenas, en sus calles. Realmente era una persona más pragmática, si lo querías ver así, ¿no? Claro. Era, Suena lógico. o sea, lógico. Suena bien. O sea, yo creo que ambos llegaban a conclusiones muy similares, pero de métodos por diferentes metodologías. Ok. Pero no se caían bien. No sé. Sí, típico. O sea, es tu enemigo que quieres, ¿no? Tu amado enemigo. Le llamaban como que es un duelo entre realidad e idea, así decir. Pero en general yo creo que le gustaba fregarlo de gratis. Una de sus... Sí, no sé, porque una de las posturas de Platón decía que el hombre era un ser bípedo sin plumas. Entonces Diógenes fue por un gallo, lo desplumó y dijo, aquí está el hombre de Platón, y lo echó a su cara. O sea, súper literal este vato. Sí. Chingón. Ok. O sea, bastante. Pero bueno, no solo se la cagaba a gente común y cualquiera o a otros filósofos, o sea, era como no sé, sería como que lo equivalente a meterse una clase de una universidad y no sé, decir tus pendejadas, ¿no? No, pero pues está bien, o sea, tenía respuestas el vato. Exacto, no era como que provocaciones huecas, si lo querías ver así. Exactamente. Sí, no era solo chingar por chingar, o sea, el güey, eso sí le admiro, tenía un sistema de creencias y pues lo seguía tal cual, ¿no? O sea, era fiel a sí mismo. Ajá. No respaldo el que te cagues en público, Sí, que ¿ya? te la chaquetees en público, No. pero bueno, ok. Pobre Andy, ya se cohibió con eso, lo siento. Sí, ya está así, toda asqueada, ya se fue, ok. ¿Sigues con nosotros? Ya me dio hambre. Ay, no. Pero, y bueno. Es que me imaginé a Andy así comiendo sus chetos, así, y escuchando hablar de cacas. Ay, perdón, es que las mejores historias con Messi. Comienzan con caca. ¿Qué? Es cierto. Bueno. Pero, ajá, no era como que se le iba tan a gratis. En otra ocasión, otra de sus chocaventuras era de que una vez fue invitado por una persona rica. De tú a saber qué estaba pensando este señor. Lo invitó a su casa a un banquete, ¿no? Porque pues, realmente tenía su fama, ese señor. O sea, una persona muy inteligente con la cual uno podía platicar. Entonces, Cago en su sala. A ver, ya me estoy imaginando ya para dónde va esta madre. A ver, ajá. y entonces Y se cagó en el banquete, ¿no? que estuvo cerca. Creo que no llegó. O sea, porque él estaba en su casa, le presumía lo limpia y pública que estaba, y cómo estaban sus pertenencias. Y él, ni corto ni francés, no esperó. Aspiró hondo
y lo escupió directo en su cara, en su propia casa. No mames. Diciendo Cabrón. que el único lugar donde uno puede escupir en la casa de un rico es en su cara. Verdes, güey. O sea, a la verga. O O sea, sea, este vato era el Chairo Hippie Prime, ¿no? O sea, el No, ese el es Chairo. primigenio. No me pongas a ningún chaya a nivel de este cabrón. Ah, bueno, sí, cabrón, no manches. O sea, era el Prime de todo esto, Sí. cabrón. A la madre. Creo que ya no pudo cagarse en la comida porque yo creo que lo sacaron después de eso. Pero Ya había cagado, ¿no? O sea, no, capaz sí, no, es ya. que. Sí, ya había cagado. Maldita sea, debí aguantarme. Entonces, Ay, sí, cabrón. No mames, ese plato estaba perfecto para soltar ahí el pastel, cabrón, que cagué hace 5 minutos. En la fuente de aquí mismo, saliendo acá. sí, o sea, sí, se pasaba de huevos. O sea, me Qué encanta. pedo. Dio la posibilidad a esta magnífica frase, ¿no? En la casa de un hombre rico no hay otro lugar para escupir que en su cara. O sea, es una belleza. Vergazo, cabrón. O sea, y él le encantaba mantener su actitud, no importaba la situación en la que se encuentre. Ok. Otra historia cuenta de que fue secuestrado por unos bandidos para ser vendido como esclavo. Y le Se preguntó. cagó en los bandidos. Se cagó en la- Güey, no entiendo, Ok. no entiendo cómo sobrevivió esa madre, porque cuando le preguntaron, ¿tú qué sabes hacer? Le dice, yo sé mandar, mira a ver quién quiere a alguien comprar un amo, no sé. Mira, este esclavo caga cada hora. Entonces escribe cosas así con caca en la pared. Así como el show de Ricardo Farrell, ¿no? Caca en la pared. No mames, de hecho este cabrón seguramente era el filósofo de todos esos niños de la primaria, cabrón, que escribían puto con caca en la pared. Bueno, Es su santo patrono de todos esos morritos, ¿no? bueno, él escribía así aportes filosóficos enteros, ¿no? Modelos No filosóficos. manches. Está muy cabrón. Pero bueno, según que por fortuna fue comprado por un tipín que le devolvió su libertad. Fue comprado en Corinto, que ahí fue a vivir los últimos años de su vida, para la redundancia. Ah. Oye, tengo una duda. Sí. Bueno, no sé si tengas el dato. ¿Cómo qué edad tenía este brother cuando empezó con todo esto? Ajá, con su corriente filosófica, su escuela. Buena pregunta. Según no especificaba mucho de eso, pero sí sería como que bueno. A ver, algo así rápido. No. Si especulamos, Me imagino que habrá sido no. joven, me imagino cuando los educaban para la escuela y todo, ¿no? Y joven para esa época, yo me imagino 15 años. 15 años, ajá, realmente. Algo. Verde. No encontré un dato, ahora que lo mencionas, no encontré un dato al respecto. Ok, no, Pero, pues, me no, imagino- realmente es difícil tener datos. Sí, pero Muy imagino que, ajá, digamos que en lo que uno se forma y todo y ya se subía adulta en ese entonces era como que 15 años, realmente sí se... Ya los 15 No años iban a la guerra, eran reyes. Sí, quejar. No, y su media de vida sí estaba. Ajá, no era. Ah, bueno, me dijiste que era longevo el güey, fue longevo. Es que hasta eso, a pesar de todo se cuidó bien, ahí está. A pesar de todas las tonterías, pues se cuidaba por lo visto. Pero bueno, por fortuna fue comprado, le dieron en libertad y pues digamos que el que le dio su libertad le dijo que si quería, bueno, no dijo, o sea, quería que fuera el tutor de sus 2 hijos. Terch. Imagínate una maestra, este cabrón. Puta, ya me imagino, cabrón. Enseñándoles a cagar a los niños, ¿no? Mira. Y aquí te vas a inclinar así. No, estuvo buenísimo, o sea, si quería, no son nada chingaderas, era de que los rapó, los enseñó a andar descalzos, a vivir con muy No. poco, y les enseñó No su manches. doctrina y esas cosas, ¿no? Aunque lejos de odiarlo, hay datos de que pues lo querían mucho. Ok. Era un maestro estricto, pero pues... Pero enseñaba, ¿no? Así como de esos en la prepa, de que no, es que está cabrón, pero aprendes. Sí, creo que algo así. Está cabrón, se orinó en Está mí, cabrón, me pero- rapó, pero pues tengo respeto. Pero aprendes, güey. Pero ya aprendí. No, todos tuvimos de esos maestros, ¿no? Ajá. Un saludo a Gómez. Lo Gómez. Lo- Sí, ok. Ajá. Y uno de los momentos más legendarios fue cuando llegó a conocer a Alejandro Pinches Magno. No Dios. mames. Y no fue una cosa Ala. que él fue, oye, quiero, no sé, ¿cómo se llamaba esto?
Ay, se me fue la palabra. Cuando quieres verte con un rey a pedir Audiencia. audiencia, ajá. Yo quiero pedir audiencia con Alejandro Magnus, estando en la ciudad, se enteró de que estaba Diógenes y fue a buscarlo. No mames, o sea, quiero conocer a este güey. Quiero conocerlo. Se me escupe en la cara. Sí. Así, ajá, que se caguen mis sandalias. A la madre. Como fan así de, no, me escupió en mi cara. Así. No mames, me cago encima. Como las morras a las que le escupió Justin Bieber, ¿no? Creo que sí, ¿no? Justin Bieber. Fue Justin Bieber, ¿no? Creo que sí. Hay una historia así, ¿verdad? No manches, super fan girl Alejandro Magno. Ajá. Ok. Yo había escuchado y quería ir a conocerlo. Me imagino que habré escuchado de sus anécdotas y aparte porque de Alejandro Magno, su maestro fue Aristóteles, que le enseñó Platón y Platón le enseñó al maestro de Diógenes. O sea, era como que realmente venía de una escuela ahí muy metida, ¿no? Ok. Quizás por allá, ¿no? Uh-huh. Y el papá de todo es Sócrates. Y bueno, ya sabemos qué pide. Platicando, entonces se cuenta la historia de que cuando yo a conocer, era un poco emocionado, iba a platicar con él y le pareció muy interesante todo lo que él decía. Y entonces le llegó a decir a Alejandro Magno, pídeme lo que quieras. Entonces, pide, ¿qué quieres? Yo te lo doy, realmente. Te lo mereces. Una noche conmigo, lo que quieras. Ay, cabrón. O sea, es que sí suena muy tentado. Bueno, no porque Alejandro Magno, digo, o sea, que un rey. Ay, cabrón. Revelaciones. Ya me puse en evidencia. No, es que sí suena muy cañón, ¿no? Digo, o sea llega un güey con poder. O sea, te digo, el güey estuvo a punto de conquistar todo el mundo. Sí, no cualquiera, Alejandro Magno. O sea, que al otro día hablaremos de él. Yo creo que tú quizás hables de él. Ahora que lo pienso. Ya veremos. Ok. Pues llega este cabrón y le dijo, pídeme lo que quieras. A lo que Diógenes nada más le contestó el sol. Y es como, ¿qué? Dice, apártate, que me estás tapando el sol. Me dice. Turning down for what? Qué cabrón. Este güey, un badass, ¿no? O sea, era un asco y lo que quieras, pero a la madre. No fucking. O sea, él no necesitaba más. O sea, y lejos de sentirse ofendido, le pareció muy gracioso. Oye, tenía humor Alejandro Magno. Ajá. Sí, es que ante todo sí fue así como que alguien chido, Alejandro Magno, digo, en cuanto a persona. Sí tuvo sus cosillas, ¿no? Pero ya veremos en su episodio. Claro, comentó. Ajá. Claro. Y pues, lejos, claro, o sea, le gustó muy gracioso y quedó muy impresionado por la coherencia que presentaba este personaje. Tanto fue así que dejó una frase para la posteridad. Él decía de que si no fuera Alejandro, quería ser Diógenes. Wow. O sea, el mismo Alejandro Magno. El mismo Alejandro Magno es, según. Verga, güey. Qué chingón. O sea, no mames. O sea, sí era todo un personaje, el vato. Realmente te marcaba de buena o de mala manera. De mala manera, o sea, sí dejaba una impresión en ti muy fuerte. Ya, realmente es muy, muy cool. ¿No? Y bueno, ya como había dicho, en Corinto fue donde pasó los últimos años de su vida. Vivía a los 323 a.C. Murió a la edad de 89 años, casi 90. Sí estuvo longevo. Sí estuvo longevo. Para esa época sí es bastante longevo. La verdad que sí. O sea, se cuidaba el señor. Sí. No, pues no cogió con nadie, probablemente. O sea, no, ya sabes. De entrada el vato, ¿por qué lo digo? Un chorro de cosas, pero no, es que... No, así, piénsalo. Sí. De entrada el vato no tuvo enfermedades venéreas, evidentemente. De entrada el vato comía lo mínimo, no estuvo marrano, supongo, no tuvo hipertensión, o sea, contrario a Kim Jong-un, que hablábamos el episodio pasado, sí. Vivía, yo quiero pensar que muy relajado, entonces tampoco tenía ese pedo de la ansiedad, supongo. O sea, el güey estaba en paz consigo, que al final pues
pues es lo importante, ¿no? Como Sí. Yo creo que eso, ¿no? Yo creo que eso fue lo que más influyó, el hecho de que no tenía, así de que estaba relajado. Sí. Y realmente un buen estado mental, pues influye en una buena salud al fin y al cabo. Al Por ahí final, una... No sé si haya tenido buena salud mental o Kanji, porque Ya. estaba en Es lo público, que perdón, cabe. pero Tienes razón, estaba tranquilo. Estaba en tranquilo. paz pasiva, exacto. No, cada vez que cagaba, ay, mucho mejor. O sea, estar en paz consigo. Al final eso es lo importante, qué bueno. Sí, me alegro por él, ¿no? Realmente, podemos decir que dedicó toda su vida a su filosofía y doctrina, al autocontrol. Nadie puede negar que lo consiguió. Siempre fiel a sus creencias. Y nos quedamos con esta frase que me toqué, de que él todo puede conseguirse con esfuerzo, incluso la virtud. Incluso la virtud. Virtud, ¿no? La virtud. Ah, Y interesante. esta fue la vida y obra entre comillas, porque les digo, no, solo sabemos lo de este cabrón por otros historiadores, porque sí, claro. hasta crees que va a escribir lo que él. No, de ley, no creo que escribiera sobre sí mismo, ¿no? O sea, oye, pues el güey se merece un aplauso, ¿no? Ahora sí. Y esa fue vida y obra del buen Diógenes de Sinope, o Diógenes el perro. Oh, mira que no conocía nada acerca del vato. Obviamente, sé Creo que un por poquito. eso no lo mencionan en los prepa. Sí, ¿no? Sí, para que no se caguen más en el baño de la Claro que prepa, sí. sobre todo en la UNAM, ya sabes, en la facultad de antropología. O sea, el pobre conserje así de que puta madre, están dando la clase de este cabrón de Diógenes, no chingues. O sea, Se inspiró. ¿por qué? Imagínate, El vato que- hoy vengo Y inspirado. el conserje que igual sabe del pedo porque estudió filosofía igual. Ah, culero. No. La verdad es que sí, muy apreciable toda esta gente filósofa, ¿no? Porque de alguna manera platicaba con un psicólogo que decía que la psicología explica el mal que puedas tener o lo mal que te puedas sentir internamente, pero tu filosofía de vida es la que te salva de cambiar. Es decir, si yo soy un güey que se encabrona por todo como yo, pues ¿Eres? es hacer un cambio de ideología, explicarte, bueno, ¿por qué me pongo así, no? O sea, y ya con este pequeño cambio de filosofía, según en lo que tú creas o en lo que quieras creer, pues estar en paz contigo mismo, que al final pues es lo que tenía el güey. No, pues sí se le admira por esa parte. Realmente por vivió esa acorde a sus principios. Podrán estar bien o mal, pero pues tenía como que un punto, ¿no? Se le Claro. admira la congruencia. Sí, Se le admira la congruencia. se Sí. admira mucho eso, ¿no? Por lo visto. Oye, pues qué Señor. Sí. buen tema, Juanpi, la verdad. O sea, Ay, qué gracias. chingón. ¿Sí les gustó? A mí me gustó, estuvo muy interesante. Yo no conocía, tú sabes que me encanta este pedo. Y aparte estuvo entretenido por toda la parte de la caga. Y así. Con eso te ¿Qué quedas. todo el tema? La caga. Andrea odiándonos así de que puta madre, ¿por qué tenía que estar comiendo justo ahora? ¿No? Tengo que salir a limpiar las cagas de mi perro. Ay, no. De hecho, ¿sabes qué cagado estuvo eso? Porque hoy precisamente que hablamos de caca, precisamente hoy mi perrijo lo regañé por estarse comiendo caca. Ay, ¿Se estaba comiendo su caca? ¿les da a comer? ¡Ah, no! Ah, Pero no, sí, güey. creo que sigue también la filosofía de nuestro querido. Es un animal espiritual, Diógenes. Sí, creo que sí. Así lo debía haber puesto. Diógenes. Oye, así le voy a poner. Diógenes, así es un buen hombre. Y oye, Así le voy a decir cada que se come. ahorita que mencionaste eso de la psicología y demás, hay una curiosidad de que hay un desorden llamado como síndrome de Diógenes, pero Ay. no tiene nada que ver con su vida porque es un trastorno que se refiere a una alteración de la conducta que se caracteriza por la acumulación de forma compulsiva de todo tipo de materiales, especialmente basura. O sea, todo lo contrario. Sí, realmente, no tiene, sabiendo eso, pues no tiene nada que ver con su vida, ¿no? Pero pues así se conoce el síndrome de Diógenes. Qué cabrón, ¿no? Que le pongan tu nombre a un El tipo síndrome. ahí, cosas revolcándose en su tumba y que, ay, No, el güey debe estar. Bueno, no sé si esté orgulloso el vato. O sea, sí era complicado. Son por el tipo de cosas que te mean en tus pies, ¿sabes? Ok. Muy bien. Pues colorín colorado. Este cuento se ha acabado, así de que espero que les haya gustado el tema de hoy, chicos. A mí me encantó. Estuvo interesante. lleno de cosas
lindas. La verdad que Ah, sí. gracias. Espero Sí, todo muy bueno. espero que les cause algo de interés y es que, ajá, como bien dices, a la filosofía, como uno vive consigo mismo. Claro, ese es un ejemplo un poco extremo, pero, o sea, sí nos da una idea de Claro, que la importancia de ser fiel a ti mismo, yo creo, ¿no? y buscar tu propia paz, tu propio zen. Namaste. Sí, Muy cada bien, quien pues tiene muchas gracias, chicos. Ya se nos está acabando el tiempo. De nada, de nada. Así que voy a aprovechar este último momento para enviar un último saludito que nos acaba de llegar de mi amiga Astrid Molina, que es una compañerita de la prepa, que nos dice que sí. Un saludo, Astrid. Su momento favorito de la historia ha sido la ilustración. Igual hay un chingo de cosas que decir de la Son con Voltaire, claro. Sí. Bueno, eventualmente lo haremos. Entonces, pues, mil gracias. Despídete, Juanpi. De nada, adiós, gente bonita. Espero que les haya gustado el tema. Me encantó. Despídete, Andy. Adiós, mis diogenesitos. Cuídense. No caguen en sus patios. Caguen afuera. Caguen Cagan en la plaza principal como un hombre. ¿No? Sí, está bien. Y yo soy Kenji Vázquez y me despido. No sin antes desearles una bonita semana. Y recuerden, amigos, sean históricos, no sean histéricos. Adiós. 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 Corte fuera.